Bueno, cordialísimo saludo a todos nuestros cibernautas. Vamos a esperar que se los empiecen a conectar. Habíamos hablado de que íbamos a tener hoy una transmisión especial sobre una serie de mitos, más exactamente 10 mitos y verdades, mentiras y verdades, acerca de una sustancia, de una planta inicialmente, pero que también es una sustancia psicoactiva que está generando o que ha generado a través de las décadas y de los siglos mucha controversia. Estamos hablando más exactamente de la marihuana. Algunos manifiestan que causa torpeza, otros hablan que el consumo de marihuana induce a otras drogas, otros dicen que la consumen porque los relaja y entonces que según ellos no les genera ningún efecto negativo. Otros lo hacen porque están padeciendo algún tipo de afectación en su salud, digamos, asociado a algún tipo de cáncer, y consideran que la marihuana puede ayudarle en su proceso de recuperación. Son un sinnúmero de conceptos que se tienen, pero aquí lo importante es identificar lo que tenga evidencia científica. Nosotros desafortunadamente en relación a tema de drogas nos movemos mucho por las creencias populares, por lo que dicen las personas, por los conceptos, por lo que tradicionalmente se maneja, pero realmente tenemos que ir a lo que dice la base científica y tenemos que empezar a mirar. Y yo quiero que miremos la marihuana desde una integralidad. No es mucho el tiempo que vamos a tener, pero me gustaría que usted tenga la posibilidad de interactuar, que nos cuente, que nos escriba qué concepto tiene acerca de la marihuana. Empecemos hablando del cannabis, de la marihuana, que es una sustancia o una plantica muy antigua. Esto no estamos hablando de la década de los 60, 70, en donde llegó a nuestro país y produjo el boom marihuanero. No exactamente. Estamos hablando de una plantica con más o menos 2700 años de antigüedad. Se habla de que una cantidad de siglos antes de Cristo ya la historia manifiesta, reporta, registra presencia de esta plantica llamada marihuana, llamada hoy popularmente marihuana. Nosotros en nuestro contexto podemos decir que desde 1960 ya empezó la Convención de Estupefacientes de Naciones Unidas a identificar que tenía principios activos, es decir, que tenía algún tipo de sustancias químicas que podían generar algún tipo de perjuicio o de beneficio. Pero es en el 90, en 1990, mire que no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de un promedio de 30 años, es relativamente poco el tiempo que tenemos en donde empieza una verdadera investigación científica en torno al tema cannabis. Antes se manejaba mucha especulación, mucha base irreal que no correspondía a la realidad. Lo primero que tenemos que decir, después de mirar el origen, que el origen es asiático, viene por allá regularmente de un lugar del Asia, específicamente se habla de la India. Lo primero que tenemos que decir es que el nombre marihuana es un nombre que no es el nombre científico, no es el nombre botánico que tiene la planta. El nombre propio, el nombre científico, el nombre que se le da desde la botánica a esta plantica es el de cannabis. Hablamos entonces de cannabis. Marihuana es un término más callejero y ahorita vamos a mirar por qué a veces nos confundimos nosotros cuando nos referimos a la marihuana en términos generales. No, debemos empezar a referirnos a esta plantica o a esta sustancia como el cannabis. Y después vamos a mirar, dependiendo del modo de utilización que se le dé a la planta, es que podemos estar hablando de que puede ser que sea la marihuana o puede ser que sea el famoso cáñamo. Podemos hablar que dentro de los tipos de marihuana los clasificamos en tres. Una que es
cannabis sativa, otra que es la cannabis indica, y hay una que no es que se conozca mucho, en el contexto social, que se llama la ruderalis. Cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Cada una tiene una característica diferente, es de la familia del cannabis o de la cannabis, pero tienen características completamente diferentes. La ruderalis es una hojita que tiene básicamente, es una ramita que tiene básicamente 3 hojitas y que es muy sencilla. La indica tiene ya un grupo de hojas más grande, es más gruesa, y la sativa es con hojitas más alargadas. La cannabis sativa es una de las plantas con más elevación, es más alta. Esta cannabis, yo quiero que usted, mi querido cibernauta, tenga en cuenta esto. Esta cannabis sativa es la que están cultivando en el mercado ilegal. Esta cannabis sativa es la que se cultiva en grandes extensiones de terreno en una región del Cauca, con desafortunadamente presencia de algunos grupos armados ilegales. Hay unos sectores allá que popularmente los llaman los pueblos milagro, porque de día no se ve absolutamente ningún pueblo, pero de noche hay un milagro en las montañas y aparecen en las laderas de las montañas de esa bota caucana una cantidad de luces que iluminan todo ese sector cual pesebre en Navidad, y eso indica que lo que hay ahí son cultivos hidropónicos de esta cannabis sativa. No estamos hablando de la cannabis indica, no estamos hablando de la cannabis tipo ruderalis, sino de la cannabis sativa, que es la sustancia más polémica en este caso. Cuando hablamos de cáñamo y de marihuana, pues tenemos que hacer un paralelo fundamental. Tenemos que ir a la historia. Si miramos la historia del cáñamo, la gente dice, la marihuana no es mala, porque aporta muchas cosas positivas a la industria, a la medicina, y puede que tengan, pero que no tengan razón. ¿Por qué? Porque en ese caso no estaríamos hablando de la marihuana, sino de un tipo de cannabis como es el cáñamo. El cáñamo es una sustancia o es una plantica que prácticamente no tiene efectos psicoactivos y que se utiliza en la industria, regularmente en la industria textilera. La historia dice que si no hubiera sido por el cáñamo, el invasor, no lo llamamos descubridor, invasor Cristóbal Colón no había podido venir a estas tierras, porque él en las velas de la niña, la pinta la niña y la Santa María traía presencia de cáñamo. Estas velas y estos elementos con los que amarraban eran fuertemente resistentes porque eran a base de cáñamo, la plantica esta de cannabis, que nada tiene que ver con el efecto psicoactivo, nada tiene que ver con lo que se están fumando por ahí en las esquinas. Es una planta milenaria que efectivamente hace mucha presencia en la industria y que hoy sigue haciendo presencia en la industria a lo largo de la historia. Nosotros miramos libros que han sido impresos por cáñamo, nosotros miramos que el cáñamo de la familia del cannabis ha jugado un papel fundamental a lo largo de la historia, en las diferentes culturas, ¿sí? Pero no estamos hablando de la marihuana, que es la que se utiliza, la que se consume de manera recreativa, que está haciendo tanto daño. Estamos hablando del cáñamo, una plantica con bajos contenidos del principal componente químico que hace mucho daño, que es el THC, o que no tiene ese psicoactivo, que es una plantica que se utiliza, como le digo, para la industria medicinal, para la industria farmacéutica, farmacológica, para la industria textilera. Es una plantica que puede inclusive estar a la par e inclusive mejorar el desempeño en la industria textilera con relación al tema algodón, pero como les digo, nada tiene que ver con los efectos psicoactivos. Entonces recopilemos. Dentro del cannabis, primero que todo, no es marihuana, estamos hablando de cannabis. La marihuana es la que se consume de manera sociorecreativa. La marihuana
es un conjunto de ingredientes que tiene, es una mezcla, digamos. La marihuana tiene hojas, la marihuana tiene tallos, la marihuana tiene flores, la marihuana tiene semillas. Ustedes han visto a los muchachos que en ocasiones están armando los porros de marihuana y empiezan a sacar las pepitas, o sacan los tallos, porque es el conjunto de todo. Esa es la marihuana, adicional a que todo lo que viene ahí tiene un alto grado de psicoactividad, es decir, genera lo que nosotros popularmente le llamamos la traba, ¿sí? Estamos hablando de esa marihuana que es la cannabis sativa. La índica ya dijimos que no tiene prácticamente efectos psicoactivos, y la ruderalis pues también es muy similar a la índica. Continuemos entonces. Podemos clasificar entonces a la marihuana, que es la que se utiliza desde el mercado negro, en la que se prepara en porros, ¿cierto? Llamados baretos, ya la utilizan en pipa, la utilizan en vapeadores, la utilizan en un sinnúmero de artefactos para el consumo de la misma sustancia. Dentro de esa hay una muy famosa llamada la marihuana tipo creepy o la cripa. Viene de crespa, es una marihuana encrespada, es una marihuana muy semisintetizada porque es cultivada en condiciones hidropónicas, con mucha manipulación en su estructura molecular. No es tan natural, aparentemente usted ve una plantica, ¿sí? Pero esa plantica está absolutamente manipulada, está muy disparados los niveles de psicoactividad, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Hay otra presentación de la marihuana, y es la marihuana, es el hachís. El hachís es una resina que se extrae precisamente de la misma marihuana, y pues esta sustancia es altamente también psicoactiva. Y hay otra presentación de la marihuana, que es la marihuana, es el aceite de hachís, que también puede llegar a unos niveles de psicoactividad de hasta de más del 60%, porque tienen altas concentraciones. Es muy costoso conseguir el aceite de hachís, precisamente por eso, porque es pero muy concentrada. Estamos hablando entonces del cannabis sativa, que es el que regularmente se utiliza tipo marihuana en el mercado ilegal. Hablamos de que más o menos en 1960, pero después Naciones Unidas en el 70, 10 años después, la introdujo en un control que ellos tienen para sustancias prohibidas y la clasificó junto con la heroína y el LSD como una droga nivel tipo 1. Quiere decir que es una sustancia de mucho cuidado. Quiere decir, estamos hablando de esta marihuana que tiene contenidos de THC. Más exactamente, se llama ese cannabinoide el delta 9 THC. ¿Qué tiene esta cannabis sativa o este tipo de marihuana? Tiene más de 400 componentes químicos. Entonces los chicos dicen, pero es que la marihuana es naturaleza. Pero el hecho de que sea parte de la naturaleza, o que venga de la naturaleza, o que sea originaria de la naturaleza, no quiere decir que sea inofensiva. O si no, entonces, por ejemplo, hay animalitos que hacen parte de la naturaleza, como en el caso de los llaneros del llano aquí, las cuatro narices son naturales, hacen parte de la naturaleza, pero si yo le doy el uso incorrecto a una cuatro narices y la adiestro como una mascota, definitivamente me va a morder y me va a inyectar su veneno y me va a terminar matando si no tengo a la mano el suero antiofídico. Así pasa con este tipo de cannabis, así pasa con esta sustancia que, aunque sea naturaleza, no quiere decir que sea inofensiva. Acuérdese que tiene delta 9 THC. También tiene en mínimas cantidades otro tipo de sustancias. Tiene cannabinol, tiene cannabidiol. Son sustancias que no tienen prácticamente efectos psicoactivos y que son realmente las sustancias que sí se utilizan para algún tipo de procesos de tipo medicinal. ¿Qué hace el THC? Que es el que está en grandes concentraciones
en los baretos, en los porros, en las pipas a base de marihuana. Pues es una sustancia que es psicoactiva. Ustedes ven que el que fuma marihuana se le ponen los ojos rojitos, porque ese THC, ese delta 9 THC, lo que hace es que llega a los pulmones, de los pulmones se va al torrente sanguíneo, desde el torrente sanguíneo llega al sistema nervioso central, que empieza desde la médula espinal hasta el cerebro, y a partir de ahí empieza a generar un efecto psicoactivo. Hay psicoactividad, la persona empieza a tener un comportamiento diferente a el que regularmente tiene. Esta sustancia puede desencadenar una dependencia. Si la persona empieza a consumirla a temprana edad, yo veo adolescentes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes que empiezan a tener contacto con este tipo de sustancia, sus cerebros están más proclives a desarrollar una dependencia y otras afectaciones asociadas, porque este THC es muy fuerte. Esta descarga de THC en el cerebro, en un cerebro joven, realmente va a generar una afectación en todo el sistema cerebral, en cada una de las áreas del cerebro. Otra cosa que puede generar este THC, además de la dependencia, puede inducir algún tipo de trastornos psicóticos, psiquiátricos. Hay personas que han heredado alguna enfermedad mental, que la han heredado y que la enfermedad está ahí dormida, pero consumen marihuana y este THC lo que hace es que desencadena este evento psicótico, y he tenido la oportunidad, tengo que decirlo, de ver cómo adolescentes, después de un consumo de marihuana, de un consumo de esta marihuana con altos contenidos de THC, han terminado infortunadamente en una clínica psiquiátrica, con esquizofrenia, con psicosis, con algún episodio de ansiedad, con alucinaciones, con ataques de pánico, con trastornos de depresión, con una cantidad de eventos mentales asociados, precisamente porque este THC es muy fuerte. Este THC para un cerebro joven, para un cerebro adolescente, puede significar como cuando usted tiene su celular, ¿cierto? Usted tiene su cargador, pero se le dio por conectarlo desde otro cargador, o digamos que sea del mismo cargador, en una fuente de poder de 220. Regularmente nuestros celulares cargan a 110, y si usted lo conecta a una fuente de poder de 220 vatios, pues lo que va a pasar es que el celular inmediatamente va a estallar o va a generar algún tipo de falla interna. Eso es lo que pasa con una persona que resulta consumiendo marihuana o cannabis sativa, ¿cierto? Y este efecto psicoactivo empieza a generar una serie de daños y de trastornos que desafortunadamente van a perdurar en el tiempo. Uno de los mitos y creencias populares que se tienen en relación a esta sustancia es que es inofensiva. Los adolescentes nos refieren, profe, yo consumo marihuana porque la marihuana es inofensiva. La marihuana, como es natural, es inofensiva. Entonces yo inmediatamente les hago la analogía de la serpiente, que no por ser natural es inofensiva. Estamos hablando de que tiene una cantidad de sustancias químicas, más de 400 sustancias químicas que pueden generar una afectación de manera impresionante. La persona inmediatamente consume la sustancia, empieza a tener una afectación, un estallido en los vasitos de la región ocular, empieza a tener las pupilas contraídas, empieza a tener una aceleración del ritmo cardíaco, empieza a tener una serie de afectaciones y de modificaciones en su salud, en su actividad física, que definitivamente los puede poner en riesgo. Súmele a eso, mi querido cibernauta, a que está comprobado científicamente que el cannabis, este cannabis sativa con THC o este THC, afecta el sistema inmunológico de quien lo consume, y mayor aún si es una persona que tiene obviamente un cerebro que todavía no está desarrollado. Recordemos que la evidencia científica nos ha dicho que una persona termina
de madurar su cerebro después de los 21 años. Recientemente la doctora Nora Volkow, una neurocientífica del NIDA, de una organización muy prestigiosa de los Estados Unidos dedicados al estudio del cerebro en relación con las drogodependencias, hablaba de que es después de los 23 años que un cerebro termina de madurarse. Y lo último que se madura, que se desarrolla, es la corteza prefrontal, esta partecita interna de acá desde la frente hasta la coronilla, y esa área es la encargada del raciocinio, de la toma de decisiones y del control de impulsos. Entonces, esta área puede terminar siendo muy afectada por mucho tiempo y de manera irreversible si la persona empieza a consumir sustancias. Súmele a que su sistema inmunológico se desgasta, se debilita, súmele a que dicen que es inofensiva, pero que también hay estudios que dicen que la calidad del espermatozoide en el hombre se atrofia, es decir, los espermatozoides salen en el momento de que haya un acto sexual, que la persona quiera tener un hijo, y salen inmediatamente en el acto sexual corriendo esos millones de espermatozoides a fecundar el óvulo, pero llegan en un lugar y empiezan a dar vuelticas como un corcho en remolino y no terminan llegando a fecundar el óvulo. En el caso de las mujeres, dice la evidencia científica que su ciclo menstrual se modifica, es decir, su proceso de ovulación resulta viéndose afectado, es decir, que no es tan inofensiva una sustancia como el THC que está presente en el cannabis sativa. Recuerde que estamos hablando de un tipo de cannabis de las 3 clasificaciones que hablamos. Hablamos de que uno de ellos era el cannabis sativa, del que estamos mencionando, otro que era el cannabis índico, que es un tanto inofensivo o demasiado aporta a cosas pero muy positivas, pero que no, la manera de utilización no es la que la están utilizando los jóvenes a través de los porros ni de los baretos, porque este cannabis índico pues no genera ningún efecto psicoactivo. Otra de las mentiras que dicen acerca de la marihuana es que no crea adicción. Y ese THC, el delta 9 tetrahidrocannabinol, sí genera dependencia. He tenido la oportunidad de, como trabajador en estos temas de las adicciones, de ver cómo jóvenes desafortunadamente quedan dependientes a esta sustancia. La mayoría de las personas que terminaron en condición de calle, en la última caracterización que le hicimos en Yopal y en toda Colombia, es la norma prácticamente, que empezaron regularmente con consumo de cigarrillo, alcohol y marihuana. Y hoy día están consumiendo, son policonsumidores, consumen marihuana y consumen también cocaína. Resulta de que sí genera adicción. Muchos dicen, pero es que yo cuando estuve en la época de universidad o hace muchos años, en la década de los 70, pues yo alcancé a fumar marihuana y no me pasó nada. Pues nosotros nos acordamos de esa década en donde el hipismo estaba muy de moda, en donde estas personas regularmente no eran violentas, eran muy tranquilas, eran muy pacíficas, pues era efectivamente una marihuana que no tenía grandes cantidades de THC, era una marihuana más natural, ¿sí? Más cultivada de manera natural, y que en nada se parece a la marihuana que se está consumiendo hoy. La marihuana de hoy, vuelvo y lo digo, la marihuana de ese tiempo, de ese entonces, tenía hasta un promedio, dice la historia, de un 3% de tetrahidrocannabinol. La de hoy puede superar o puede superar el 20%, puede llegar hasta el 30%. Eso quiere decir que las cosas están complicadas en ese sentido, porque los que les interesa este negocio saben que creando algo con más potencia psicoactiva pueden hacer que estos mismos se vuelvan clientes. Y dice Marcela Tovar, Dios guarde a nuestros hijos, efectivamente, pero no necesariamente, mire, la marihuana junto con las demás drogas no son el problema. Usted me dirá, pero ¿usted qué está diciendo? Eso es como el virus, como el COVID-19. El virus puede que sea esto, mi querido internauta. Si esto yo no lo introduzco a mi organismo de manera voluntaria, en el caso de las drogas y en el caso del COVID-19, que la voluntariedad tiene que ver con la falta de cuidado, de autocuidado. Pero si yo no lo introduzco al organismo,
él no va a forzar a entrar. Él no va a ir caminando y querer entrar a mi organismo. Así funciona con la marihuana, así funciona con la droga. Si el chico no las consume, pues no va a tener un problema de adicción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que hacer mucha prevención desde la casa. Las personas no son adictas a las drogas, son adictas a sentimientos, a emociones, a sensaciones placenteras que les dan las drogas, que es otra cosa. Entonces tenemos que cuidar a nuestros hijos de que no vayan a tener vacíos emocionales, de que tengan un afianzamiento espiritual en Dios, de que tengan un entrenamiento para enfrentar la vida, de que no solamente le digamos que sí a todo, porque ese es un error. Cuando se enfrentan a un no, se frustran y la salida que va a ser el consumo de sustancias, ¿cierto? Entonces volvemos al tema. La marihuana sí crea adicción. No es lo mismo la marihuana de hoy a la marihuana que se estaba consumiendo hace un promedio de 20, 30 años atrás, y eso pues lo debemos considerar. Otros dicen que la marihuana, los adolescentes dicen, hey, profe, pero la marihuana es más inofensiva que el tabaco. Pues realmente tampoco es así, aunque el tabaco o el cigarrillo, estamos hablando de que hay un promedio de más de 4.000 sustancias tóxicas presentes en el cigarrillo, frente más o menos a 400 cannabinoides que puede tener la marihuana, ¿sí? Podemos estar diciendo que el cigarrillo, aunque una persona puede volverse dependiente del cigarrillo y mueren un promedio de 6 millones, más de 6 millones de personas al año por enfermedades asociadas al tabaco, la marihuana también es culpable de algunas enfermedades asociadas con el cáncer. Cáncer de laringe, cáncer de boca, de tráquea, todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo está expuesto porque el cigarrillo al menos tiene un filtro, la marihuana no tiene filtro, primero. Número dos, tengamos en cuenta esto, el cigarrillo, que también es muy nocivo para la salud, no afecta el comportamiento de quien lo consume. Es decir, una persona puede ir fácilmente fumándose un cigarrillo y manejando un vehículo, y aunque el código de policía sanciona eso, pues su comportamiento ni su percepción se ven alterados. Pero una persona que se fuma un porro de marihuana ralentiza, es decir, vuelve más lento su organismo, sus sentidos se vuelven más lentos, su vista, su oído, su tacto, su gusto, sus pasos se vuelven más lentos, todo se vuelve más lento, y por eso es que ellos se vuelven más torpes. Por eso es que es un mito decir, es una mentira decir que es más inofensivo el consumo de tabaco que el consumo de marihuana. Aunque los dos son muy dañinos, hacen mucho daño, realmente es más destructivo y es más nocivo, y científicamente está comprobado que estamos hablando de la cannabis o de la marihuana con altas concentraciones de THC, que es lo que están regularmente consumiendo. Los jíbaros no están vendiendo esa cannabis de hace 20 años porque eso ya no les hace efecto a los muchachos. Los jíbaros están vendiendo un cannabis que ya está más costoso, tipo creepy, porque tiene más altos contenidos de tetrahidrocannabinol, y esto hace que ellos se vuelvan más pegados a la sustancia. Y aquí dice Marcela, que es deber de los padres guiar a los hijos con sabiduría y exhortar con amor y paciencia. Marcela, excelente, pero sobre todo, saben, con mucha coherencia. Porque de nada me sirve yo decirle a mi hijo que no consuma marihuana si yo, cuando tengo la oportunidad, me emborracho, tomo alcohol o permanezco fumando cigarrillo. Esta generación post-millennium, esta generación de 2000 para acá, esta generación no sigue consejos. ¿Sabe ellos qué siguen? Ejemplo. Usted y yo le podemos dar muchos consejos a nuestros hijos, y para ellos son terapia, carreta, mi papá choxero, son canzones, pero si yo les enseño a través del ejemplo, ellos van a hacer no lo que yo les diga, sino lo que yo estoy haciendo. Si yo quiero que mi hijo se someta a las normas de mi casa, pero yo a mi hijo le enseño con el mal ejemplo a irrespetar las normas de tránsito, no respeto ni siquiera una luz roja de un semáforo, o no respeto a una autoridad de policía, pues ¿cómo le voy a exigir a él que respete las normas
de la casa. La coherencia es fundamental. Otra de las cosas que nos estaban preguntando, porque hicimos una encuestica a través de las redes de cuáles son las dudas que se tienen con relación al tema cannabis, y algunos adolescentes nos decían que lo bueno de la marihuana es que los efectos desaparecen en poco tiempo. Resulta de que no es así tampoco, porque un efecto psicoactivo de marihuana puede durar 3, 4 horas dependiendo. Si es ingerido regularmente, ahorita se las están consumiendo en alimentos. Hay que tener mucho cuidado, padres de familia, con el tema de los alimentos. Hace algún tiempo, exactamente el año anterior, tuvimos la oportunidad de visitar alguna institución que nos llamaron porque algún estudiante chistoso junto con unos compañeros prepararon un brownie a base de marihuana y se lo dieron algunos de ellos sin saber y lo ingirieron, y cuando se ingiere la marihuana a través de un alimento, pues el efecto es más potente, es más fuerte. Empezando con que el efecto no es inmediato. Una persona que se fuma un porro de marihuana, a los segundos inmediatamente va a empezar a tener el efecto psicoactivo, va a tener la sensación que estaba buscando. Pero una persona que se lo consume en un brownie o se lo consume en otro tipo de alimento, pues puede durar 20, 30 minutos y no ha experimentado ningún efecto. Y entonces, como quien consume una sustancia de esa lo hace porque quiere experimentar un efecto, pues es muy probable que vuelva a consumir otra dosis y pueda tener algún tipo de complicación. Estos chicos de los que yo les decía tuvieron algún tipo de complicación, tuvieron que ser llevados por urgencias al hospital, se intoxicaron y uno de ellos perdió el conocimiento casi por 24 horas por ingerir cannabis en torticas de brownie, chocolate, ahí, y pues es muy preocupante ese tema. Entonces los efectos no son tan que se vayan así, y el tema no es que los efectos se vayan, sino que empieza a haber una serie de afectaciones, porque ese THC lo que hace es que impacta en unas áreas específicas del cerebro en donde se procesan cosas fundamentales, como la memoria, por ejemplo. Una persona que empieza a usar marihuana empieza a tener problemas de memoria, problemas de aprendizaje. Entonces, su coeficiente intelectual, de hecho hay un estudio de eso, que el coeficiente intelectual de las personas que empezaron a usar marihuana empezó a disminuir hasta en 5 puntos, precisamente porque la memoria se afecta, porque la concentración, porque la coordinación, porque la atención, porque los reflejos, porque todas esas áreas fundamentales en una persona empiezan a ser afectadas, no necesariamente cuando están bajo los efectos, que de hecho lo están, resultan afectadas, sino posterior. He tenido la oportunidad de tener contacto con chicos que llegan a programa de tratamiento por consumo de sustancias y son chicos que manifiestan que no tienen ningún problema de educación, de aprendizaje, y los he puesto a leer un texto, y después de que leen el texto, que hagan un resumen de lo que leyeron, y no se acuerdan de nada, porque su memoria, porque su hipocampo no está funcionando correctamente. Pero después de 3, 4 meses que tengan su cerebro, su organismo desintoxicado de ese químico que le está haciendo tanto daño, les pongo el mismo ejercicio y ya pueden hacer un resumen muy coherente, muy lúcido, muy completo de este tema que estuvieron leyendo. Entonces hay que tener en cuenta que no nos podemos confundir con relación a la utilización. Estamos hablando de la cannabis o del cannabis sativa, la marihuana, que es la unión de tallos, de hojas, de flores y de semillas, y que está presente en el mercado negro. No estoy hablando de la otra utilización, que ya le estoy hablando, ya les voy a hablar aquí en esta otra sección. Dicen entonces que la marihuana es medicinal y por eso se la consumen. Algún chico me dice: profe, yo consumo marihuana porque es que la marihuana cura el cáncer. Y yo le dije: ¿y es que tienes cáncer? Me dijo: no, pero por prevenir. En primer lugar, la evidencia científica no dice que ninguno de los cannabinoides, es decir, los componentes químicos que traen los diferentes tipos de marihuana, ninguno cura absolutamente nada. Ninguno. Ni el THC, que es el más
como que nefasto acá, ni el CBD ni el CNBD. Ninguno de ellos, ni el resto de casi 60 cannabinoides que tienen una actuación fundamental en los diferentes procesos. Lo que funciona con ellos es que pueden ayudar para que, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades crónicas muy dolorosas, como pacientes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, con glaucoma, pacientes que están en un proceso de quimioterapia por algún problema de cáncer, pacientes que han perdido las ganas, la motivación para alimentarse o para dormir porque tienen SIDA, porque tienen VIH, puedan recibir algún medicamento, ojo, medicamento que tenga algunos cannabinoides que no tienen efectos psicoactivos y que les pueden ayudar de una manera especial a sobrellevar, a hacer más llevadera su enfermedad. No estamos hablando de que les vayan a curar el cáncer, no estamos hablando de que les vayan a curar el SIDA ni el glaucoma, sino que en pacientes con mucho dolor puede ayudar a mitigar eso. Es decir, lo que llaman en la medicina que se convierta en un paliativo, que palíe una enfermedad. Eso es lo que funciona con los cannabinoides, es decir, algunas sustancias químicas que extraen del cannabis, que no tienen efecto psicoactivo y que lo convierten en medicamento y lo introducen a un mercado farmacológico, pero que debe tener un registro INVIMA. ¿Para qué funciona el tema? Funciona para el tema de glaucoma, Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, cáncer, VIH-Sida, dolores crónicos y demás. En Colombia, desde el pasado 11 de agosto de 2017, el gobierno nacional aprobó la utilización de algunos derivados del cannabis para la industria farmacológica. No es lo mismo, mi querido internauta, decir que aprobaron la marihuana para uso medicinal. Ese concepto es incorrecto y los medios de comunicación se equivocan y nuestros adolescentes están escuchando eso y están diciendo, oiga, si la aprobaron para uso medicinal es porque no es tan mala. No es que hayan aprobado la marihuana para uso medicinal. En Colombia, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud y de Protección Social, aprobó la utilización de algunos cannabinoides, es decir, algunos derivados del cannabis para volverlos medicamentos, pero eso nada tiene que ver con consumírselos en un porro, en un bareto, ni en una pipa, ni lo que hacen desde el mercado negro. Nunca vamos a encontrar un médico recetando a un paciente un porro de marihuana, o nunca vamos a ver en hospitales gente fumando marihuana que porque está en tratamiento y entonces la marihuana le sirve para su problema de cáncer. Nunca vamos a encontrar eso. Lo que sí vamos a encontrar es que algunos medicamentos que tienen una investigación científica muy exhaustiva, con la lupa del Instituto Nacional de Vigilancia para los Medicamentos y los Alimentos, le da la autorización de incorporarlo al país. Hay un medicamento en Colombia que se llama el Sativex. Colombia ya tiene Sativex y ese Sativex lo utilizan para pacientes con esclerosis múltiple. Nada tiene que ver con fumárselo en un porro. Nada tiene que ver con eso, es un medicamento con un medio de aplicación muy diferente al fumado. Es un spray, entre otras cosas, y nada tiene que ver con la psicoactividad. Eso no va a trabar, eso no traba a nadie, eso no genera ningún efecto psicoactivo. Entonces Colombia tiene la aprobación no solamente del uso de las hojas, sino de los tallos, de las semillas, desde el Ministerio de Protección Social. Quien quiera trabajar cultivando este tipo de cannabis que no le hace daño a la sociedad, lo puede hacer si el ministerio le da así la licencia. Dentro de esas cannabinoides, pues ya hablamos que hay uno que se llama el cannabinol, otro que se llama el cannabidiol, DBN, CBN, CBD. Hay 3 medicamentos que se utilizan regularmente para eso. Pilas con esto. Hay uno que se llama el dronabinol,
otro que se llama el Sativex también, otro que se llama, se me escapa el nombre, creo que el cannabidiol viene también un nombre muy similar que ya está aprobado, pero que como le digo no generan ningún tipo de efecto psicoactivo. Muchas gracias a Rodrigo Hernández Manchego, excelente orientación hacia la prevención del consumo de sustancias. Pero hay que tener en cuenta también que las personas que utilizan de manera sociorecreativa la marihuana, que está haciendo muchísimo daño, entran en una etapa de consumo experimental. Muchos jóvenes quieren saber qué se siente estar bajo los efectos de la sustancia. Tengamos cuidado con eso. Entran en la etapa de uso. Pero si no interrumpimos ese consumo, pueden llegar a la segunda etapa, que es la del abuso. La etapa del abuso, en donde hay consecuencias negativas asociadas. Afectación en su sistema de educación, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas con la ley, problemas con accidentes de tránsito, problemas legales, problemas sociales, problemas en su salud, una serie de dificultades en el abuso. Y después viene la dependencia. No todo el que usa sustancias, no todo el que consumió de manera experimental se volvió adicto, pero sí todo el que es adicto empezó con el consumo experimental. Entonces tenemos que trabajar desde la prevención para que mejor que no experimenten. Retrasemos ese consumo, y si alguien quiere entrar a consumir, que lo haga, ojalá que no lo hagan, pero que lo hagan después de los 23, 24 años, en donde van a tener la posibilidad de tomar decisiones más coherentes porque su cerebro está completamente formado. Otra cosa que yo quería referirnos, no he hablado de la utilización desde la industria, desde la industria textilera y desde las diferentes industrias diferentes a la medicinal para el tema de cáñamo. Yo les dije a ustedes que en la historia el cáñamo ha estado presente, el cáñamo no tiene psicoactividad, y hay muchas empresas, hay una industria de este tipo de plantica que la utilizan de manera textil o de otras maneras para dinamizar la economía de nuestros sectores. En Yopal, en Casanare, tenemos empresarios que están trabajando en esto, y bueno, qué bueno que sigan adelante cultivando el cáñamo que no es psicoactivo, el cáñamo que no es el que se fuman, el cáñamo que es el que se utiliza como materia prima para fabricar desde camisas hasta diferentes tipos de herramientas. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es lo que más se ha escuchado con relación al tema de marihuana? Dicen que se vuelven más creativos también. Es que yo me vuelvo más creativo si consumo marihuana. Pues efectivamente la marihuana es una sustancia que es depresora del sistema nervioso central, es decir, vuelve más lento el sistema nervioso central, vuelve más lento el organismo de la persona, pero también es una sustancia que es alucinógena. La marihuana de hoy es muy alucinógena. Entonces la alucinación hace que los sentidos se agudicen, y por eso cuando están bajo los efectos de esta sustancia, pues pueden que escuchen colores, o que miren olores, o que miren cosas que realmente en nuestro juicio cabal, en términos normales de la salud, no deberíamos de verlos. Entonces por eso es que ellos dicen que se inspiran y que pueden pintar cosas, pero realmente son cosas que son salidas de la realidad en un viaje psicodélico en el que desafortunadamente su vida pues está corriendo peligro. Dice Marcela Tobar que el hermano de una amiga consumió después de los 30 años y se quedó ahí, ahora está en la indigencia. Sí, efectivamente, yo les estoy mencionando que este tipo de cannabis que hoy están comercializando tiene unos grados de psicoactividad muy elevados, está siendo manipulada dentro de su estructura molecular, y cualquier persona puede tener mucho riesgo de resultar muy afectado, tanto física como psicológicamente, pero que los que más están en riesgo son los cerebros que todavía no están completamente formados, como son los de los niños, niñas, adolescentes o personas menores de 23 años. Estoy mirando por acá, dentro de lo que nos escribieron, dicen que algunos chicos escribieron que yo fumo la verde, la mala es la prensada. Pues no es así. Los estudios dicen que los estudios que se han hecho
específicamente con el tema marihuana se han hecho en base a los daños que causa la marihuana verde, y la prensada pues igual no va a perder el mismo efecto psicoactivo ni los efectos nocivos que eso pues ocasiona. Otro chico nos dice por acá, la marihuana no mata. Y tenemos que decir que puede que no muera, puede que la persona no muera en el momento, pero va muriendo lentamente, desafortunadamente va siendo afectado en su estructura familiar y social, y hay más riesgos de suicidio, hay más riesgos de accidentes asociados a temas de tránsito, hay una serie de riesgos asociados a riesgo en el entorno de consumo, hay una serie de riesgos. ¿Qué otras cosas nos decían los chicos por acá? Nos hablaban que era medicinal, que no produce adicción, ya hablamos. Nos escribieron que otra cosa, que se vuelven más inteligentes, que los ayuda a concentrar más, y al contrario, el coeficiente intelectual disminuye entre 5 y 8 puntos en las personas que estén en consumo de marihuana. Entonces vamos a ir cerrando este espacio diciendo de que no es que en Colombia hayan aprobado la marihuana en Colombia no es legal. Es legal y aprobaron la utilización de algunos derivados del cannabis. La marihuana, la que utilizan en el mercado negro, esa no está para nada aprobada. Es la aprobación de algunos derivados del cannabis, ¿cierto? Que no tienen efectos psicoactivos y que pueden generar mucho beneficio de una u otra manera para algún tipo de procesos, desde lo económico hasta temas de salud. Esa fue la que aprobaron, pero nada tiene que ver con formársela en un porro, ni nada tiene que ver con la que están distribuyendo en el mercado negro. Terminamos entonces por acá, despejando dudas, aclaraciones con relación al tema cannabis. Yo no me quiero ir sin despedirme de todos nuestros internautas, de Gladys Pinzón, de García Peña, Lady